buenas mañanas. Dios les bendiga grandemente en este hermoso día que el Señor nos ha regalado un día más en su misericordia y en su gran amor que podemos estar aquí en esta mañana. Quien les saluda y bendice, su hermano en Cristo, ministro pastor Pablo Aquino Jr. Hoy estaremos compartiendo un nuevo episodio en nuestro devocional y hoy tenemos una edificante enseñanza titulada Ignorancia dañina. En Juan capítulo 15, versículo 21, dice así: pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Durante el tiempo que Jesús en su ministerio, Jesús consideró necesario advertirles a sus seguidores una y otra vez que la identificación con su persona constituía el compromiso de darle la espalda a los sistemas que gobiernan los asuntos del ser humano. Esta postura no pasaría desapercibida por vecinos, compañeros de trabajo, amigos y parientes. Muchos de ellos optarían por combatir a los discípulos por su lealtad hacia el Hijo de Dios. Jesucristo, por 3 años y medio, estuvo hablando, ¿sí?, de seguir su voluntad, que era la voluntad del Padre, y dejar todo aquello atrás, dando a entender y enseñando que iban a ser perseguidos, que iban a ser golpeados, que iban a ser burlados. De la misma forma que Jesús fue criticado y fue perseguido, también les tocaba vivir en el futuro a sus discípulos. Entre aquellos que se le oponían, nadie lo haría con tanto celo y empeño como los mismos líderes religiosos que se consideraban los legítimos defensores de los intereses de Dios en la tierra. Ellos fueron los que acosaron insentatamente a Jesús a lo largo de sus 3 años de ministerio. Al inicio, esta resistencia se limitó a menores cuestionamientos y críticas discretas. Con el pasar del tiempo, sin embargo, su pasión por defender el honor de Dios se convirtió en una campaña de desprestigio. Sus mejores esfuerzos no lograron mellar la creciente popularidad de Jesús, quien se veía acompañado por multitudes cada vez numerosas. Jesucristo, al empezar su ministerio, era de una forma muy pequeña y una forma muy discreta. Los líderes religiosos de la época, cual se oponían contra Jesucristo. Pero al pasar el tiempo, el pequeño tiempo, la fama de Jesús se extendió grandemente a causa de lo que él enseñaba, de lo que él predicaba y todo aquello que él demostraba en el reino de Dios. Entonces la popularidad de Jesús, la fama de Jesús, como lo describe el libro de Lucas, empezó a incrementarse de manera grandiosa. Eso hizo que los líderes religiosos ya no lo hagan discretamente cuanto se oponían, sino ya era de una forma muy de confrontamiento y de una forma muy exagerada. Con el paso del tiempo, arribaron a la conclusión de que se necesitaban medidas mucho más drásticas y comenzaron a tramar de qué manera podían deshacerse de esa figura que la gente, arrastrada por su ignorancia, consideraba un Mesías. Ante semejante blasfemia, solamente la muerte serviría para restaurar la gloria y honra del Dios de Israel. Esto es lo que pensaban los religiosos de la época, que Jesucristo, ¿sí?, entre comillas, el llamado Mesías por el pueblo, tendría que ellos quitarlo del sistema, por decirlo así, tendrían que matarlo. Entonces los religiosos querían sacar a Jesús de por medio. Y ellos entendían que lo que Jesús hacía era una blasfemia ante Dios y que para el respeto y la honra a Dios deberían ellos en aquel tiempo, y ese era el pensamiento que tenían los líderes religiosos contra Jesús, entonces quitarle la vida. Bueno, sin saber ellos
que ese era uno de los caminos para poder llegar al cometido que Cristo estaba aquí en la tierra. A los discípulos les esperaba un camino parecido al de su maestro, insultos, burlas, persecuciones y aún la muerte. Es llamativo, sin embargo, que Jesús advierta que la más severa persecución es el producto de no conocer el corazón del Padre. Es decir, aquellos que pretenden defender el buen nombre de Dios son los que menos lo conocen. Que este concepto y esta frase quede grabada en tu espíritu. Muchas veces lo que menos conocen de Dios y los que menos han estudiado la Biblia son los que lamentablemente están causando daño de una forma muy fuerte por querer defender a Dios. Qué tremendo que en el día de hace días y en el día de ayer, de hoy, veía algunas transmisiones en vivo. Hoy está muy de moda en TikTok, y era una persona atea cual estaba haciendo ciertas preguntas, y donde había un gran número de personas conectadas, tanto personas creyentes como personas no creyentes, y pude ver una gran pasión en muchos creyentes de defender a Dios, defender la palabra, pero con muy mínimo conocimiento. Y aquellas palabras que decían, que sentía en mi espíritu que querían defender algo que no conocían, que querían defender algo a quien está muy lejanos aún para ellos. Y esto pasaba en aquel tiempo. Los líderes religiosos se inflaban su pecho, se ponían erguidos, se ponían con cabeza alta de querer defender el nombre de Dios sin saber el gran daño que estaban realizando. Resulta irónico porque ellos mismos consideraban que precisamente su profundo conocimiento del Todopoderoso avalaba su comportamiento. Los líderes religiosos, ellos pensaban en su pensamiento de que ellos estaban muy bien delante de Dios y que todo el estudio o conocimiento que tenían de la palabra de Dios avalaba lo que ellos realizaban. Las Escrituras, sin embargo, contradicen abiertamente estas actitudes de humillación, desprecio, descalificación, juicio y atropello. Aquel que envió a su Hijo no se identifica con, ni tampoco quiere avalar, ni tampoco de esta forma de vivir la vida espiritual. No, aquel que envió a su Hijo no se identifica de esta forma. Jesús, el perseguido, es la persona que mejor revela el corazón del Padre. Quiere decirte que los líderes religiosos no revelaban o no daban un buen testimonio con sus acciones diarias del corazón del Padre. Pero Jesucristo, aquel que era perseguido, aquel que era insultado, aquel que se levantaba en falso testimonio, aquel que se burlaban, entonces Él revelaba el corazón del Padre. Hacemos bien en pasar mucho tiempo contemplando su figura, intentando descifrar el misterio de su persona, porque quien ha logrado ver con claridad el Mesías ha visto al Padre. Juan 14:9. Y esta visión es esencial para que tratemos a quienes nos rodean con el respeto, la consideración, la ternura y la misericordia que constituyen los fundamentos del corazón amoroso de nuestro Padre Celestial. Cuando vayas madurando en el camino del Señor, vas a ir aprendiendo por medio del Espíritu Santo, quien revela a Cristo y Cristo revela al Padre, mediante las profundidades de las Escrituras, mediante tiempo de oración, cómo tu corazón va madurando. Y aunque a ti se burlen, aunque a ti te critiquen, aunque a ti se ríen, aunque a ti te persigan, tú vas a tener respeto, consideración y una gran ternura y misericordia sobre aquellos que hacen daño a tu persona. Un momento para considerar sus atributos quizás sea lo único necesario para no dejar un tendal de heridos por nuestro camino. No nos dejamos arrastrar por nuestra pasión. Permitamos que el Señor examine las motivaciones de nuestro corazón para que,
En nuestro actuar, edifiquemos a aquellos con los que compartimos la vida. En tu diario vivir, en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, en tus vecinos, tiene que haber una gran pasión por predicar la palabra de Dios o por defender el Evangelio. Yo sí estoy de acuerdo, pero de la forma correcta. No esa pasión que tenían los líderes religiosos, cual iban en contra de la palabra, sino tiene que ser a la altura, sino tiene que ser con un corazón lleno de misericordia, de amor, de respeto, de bondad, para que las personas, aún siendo confrontadas por lo que Dios ponga en tus labios en ese momento, vean en ti la manifestación del corazón del Padre en tu corazón. Santiago 3, 17 y 18 dice de la siguiente manera: la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. La sabiduría que proviene del cielo. Santiago 3, 17, 18. Esta mañana sé que Dios nos ha bendecido con una gran enseñanza. Podamos ponerla en práctica y no imitar consciente o inconscientemente a los líderes religiosos de la época que se jactaban de conocer mucho a Dios, pero su testimonio y sus hechos no respaldaban ese comportamiento. Muchas veces, sin darnos cuenta, hemos estado en esa situación, hemos estado con ese comportamiento y lo que hemos hecho ha sido un instrumento de Satanás para herir y lastimar. Pongamos a meditar cómo lo hacía Jesús, cómo era su forma de hacer, qué él realizaba, qué él hacía, cómo contestaba, cómo él se movía, cómo caminaba, que podamos ser enseñados por él y podamos estar a la altura de lo que nos dice la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. En aquellos que están en el grupo de WhatsApp puedes compartir este audio y bendecir hoy a un familiar, a un amigo, que sea de mucha bendición. Aquellos que están en las redes sociales, tanto Facebook, YouTube, puedes compartir este devocional, dejar tu like y hacernos saber en los comentarios qué te ha parecido esta enseñanza. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor sea contigo. Bendiciones.